Fuerzas Armadas y Soberanía Nacional. El día de hoy vamos a hablar sobre las funciones relacionadas a lo que son las Fuerzas Armadas y la preservación de la soberanía y la seguridad y defensa de un territorio nacional. Independientemente de que estemos hablando de las Fuerzas Armadas de Venezuela, de Alemania o de Japón, todas las Fuerzas Armadas nacionales tienen elementos y funciones en común independientemente de lo que esté enmarcado en constituciones o en leyes. Sus funciones relacionadas a la preservación y defensa de su territorio tienen ciertas similitudes. Ciertos conceptos generales. En la obra de Flavio Vegecio menciona el siguiente enunciado: Epítoma Rei Militaris, que traducido nos diría: si se quiere la paz, se debe estar preparado para la guerra. Esto nos lleva a una reflexión o a reflexionar sobre la existencia y el uso de la Fuerza Armada Militar en el escenario mundial. También tenemos la interrogante: si existen principalmente las Fuerzas Armadas solo para la guerra. Podemos establecer que la guerra viene siendo la fase máxima de un conflicto entre dos o más naciones o bandos. Podemos decir que cuando existe un conflicto de tipo diplomático o político, la guerra es el escenario final, cuando ya no hay ningún tipo de negociación que pueda evitar dicho conflicto. En el marco de la guerra, entonces, la función de las Fuerzas Armadas, la existencia de las Fuerzas Armadas, se hace necesaria. Podemos deducir que su principal objetivo, obviamente, es el de ganar una batalla o asegurar la paz constante y en situaciones extremas, es decir, la guerra. Entonces, podemos establecer que una de las principales razones de la existencia de las Fuerzas Armadas están relacionados a las guerras. Sin embargo, entre estos conflictos, es decir, entre las situaciones de la paz y la guerra, podemos establecer que las Fuerzas Armadas también cumplen en diversas operaciones en búsqueda de la paz que no están relacionadas con conflictos bélicos, sino que también pueden ser otras diversas situaciones u otros diversos conflictos no bélicos que puedan afectar lo que es la seguridad y la paz dentro de un país, como lo pueden ser diversas situaciones y catástrofes. Entonces podemos decir que las Fuerzas Armadas son un elemento importante del poder nacional de cualquier nación. La finalidad del Estado en el marco de la seguridad nacional viene establecida en dos partes. Primero que todo, definimos al Estado como una creación social en la cual el hombre se somete a las disposiciones de dicho Estado a cambio de beneficios que no puede obtener por sí mismos. Es decir, la finalidad del Estado es brindar la seguridad y el bien común. Esto viene siendo establecido a través de conceptos de diversos filósofos de épocas antiguas. Por ejemplo, podemos hablar de la obra El contrato social de Rousseau, que es la que establece este concepto que acabo de mencionar, en donde un sujeto se somete a las reglas. Cuando digo se somete, es no de forma necesariamente negativa, simplemente se entrega a cumplir lo que son las normativas de dicha creación social, de dicho Estado, para conseguir ciertos beneficios que por sí mismo no puede conseguir, no puede obtener. Entonces, la finalidad del Estado es lograr el bien común de todas esas personas que se someten a sus disposiciones. Dicha seguridad se obtiene y se expresa en la paz y obviamente se ve afectada por la guerra. La existencia de las Fuerzas Armadas entonces previene lo que tiene que ver con el conflicto. Obviamente una nación, y ya de esto hablaremos más adelante, con una Fuerza Armada presente o existente puede llegar a ser un motivo de prevención para conflictos que afecten lo que es el bien común. Por ejemplo, entonces, podemos hablar o
presentar una situación ficticia en la cual imaginen a un país que no posea fuerzas armadas. ¿Qué ocurre entonces con este bien común? ¿Qué pasa en situaciones de paz y de guerra que puedan llegar a afectar o definir lo que es el bien común de todos esos ciudadanos? Los invito a debatir sobre este tema dentro de nuestro grupo de chat. Amenazas y riesgos relacionados obviamente a lo que es la seguridad nacional. Tenemos aquí diversas características de lo que son las amenazas y riesgos y la naturaleza de las mismas. Primero que todo, tenemos amenazas de naturaleza o de expresión violenta, las cuales, por ejemplo, o entre las cuales, por ejemplo, tenemos lo que es el terrorismo u organizaciones criminales también relacionadas al narcotráfico o a movimientos subversivos. Decimos entonces que estas amenazas son de naturaleza violenta porque buscan, sí, conseguir un objetivo, implantar un ideal o simplemente realizar operaciones de tipo ilegal, pero dentro de su accionar buscan causar un daño físico o psicológico. La violencia no necesariamente tiene que ver con causar un daño físico a una persona. El daño puede generarse desde diversas formas o perspectivas. Luego tenemos otro tipo de amenaza en la cual se buscan crear condiciones, o son las que crean condiciones para que ocurra un conflicto de expresión violenta. Es decir, tenemos las amenazas de expresión violenta y tenemos las amenazas que son las que crean las condiciones para que se realicen todas estas de naturaleza violenta, como movimientos subversivos o como narcotráfico. Se dice que la primera puede ser como una situación generada por conflictos de otro índole, no necesariamente relacionadas a la responsabilidad de un Estado, sino que puede haber factores externos, mientras que en lo que tiene que ver con las amenazas relacionadas o que buscan o que causan condiciones para generar situaciones violentas, se dice que son generadas por la ineficiencia del mismo Estado, ya que genera situaciones de diversas índoles como la pobreza o la marginalidad, que puede causar en las personas motivos para generar acciones de tipo violenta. Otra característica de las amenazas y riesgos es que hoy en día dichas amenazas no solo se generan dentro de un territorio, no son amenazas internas, sino que, como he mencionado anteriormente, se dan de forma transnacional. No se respetan las fronteras, los conflictos son de tipo regional o inclusive intercontinental, dependiendo del tipo de conflicto del que estemos hablando, y esto obliga a una multilateralidad, que ya hemos visto anteriormente, tiene que ver con la cooperación de los países. Entonces, estos conflictos de tipo transnacional obligan a la creación de todos esos organismos multilaterales y de cooperación, que dependiendo de la perspectiva puede ser positivo o negativo. Hemos visto en temas anteriores cómo lo que son dichas organizaciones multilaterales y lo que es los enfoques geopolíticos, que hoy en día hay conflictos relacionados a la cooperación entre los países, obviamente por distintos motivos o diferencias de cualquier tipo. Luego tenemos las amenazas y riesgos tradicionales, es decir, ya no son esos conflictos modernos, sino conflictos que podemos haber visto desde épocas antiguas como la edad moderna, principios de la edad moderna, principios de la edad contemporánea, como lo son los conflictos de tipo ideológico, que son los que se generan cuando tenemos dos ideologías de tipo normalmente política que se contradicen una de la otra. También pueden estar relacionados estos conflictos ideológicos a disputas territoriales
relacionadas normalmente o usualmente a lo que tiene que ver con una competencia de recursos. Se busca el dominio de ciertos espacios territoriales porque obviamente hay algún interés dentro de dichos espacios geográficos. Entonces, estas son las características de las diversas amenazas y riesgos que pueden poner bajo riesgo lo que es o afectar negativamente lo que es la seguridad nacional y motivar a una acción defensiva. Las funciones entonces del Estado relacionados a la defensa son las siguientes y las podemos delimitar en tres áreas generales. Primero que todo, un área potencial, un empleo potencial, que es en el cual un empleo de la potencial bélico, es decir, todo eso que yo les mencioné, despliegue de todo elemento militar, tropas, armamentos y cualquier otro tipo de recurso bélico que proteja o con la función de proteger o defender la soberanía nacional o un territorio determinado. Entonces, el empleo del potencial bélico es una demostración de fuerza, mientras otro tipo de función de la defensa es el empleo subjetivo de dicho potencial. Allí entonces no vamos a tener un despliegue de fuerzas, simplemente una demostración. Esto normalmente se da a través de diversos ensayos. Hoy en día hemos visto, por ejemplo, cómo una nación como Corea del Norte constantemente está demostrando a través de ejercicios militares o a través de simples desfiles una demostración subjetiva de fuerza. Yo no la utilizo, simplemente la exhibo. Esto se utiliza normalmente como una forma de disuadir a otro estado de un conflicto. Es decir, es algo así como que yo voy a enseñar todo el poderío militar que yo tengo para simplemente evitar que cualquier otro país me defina como una nación débil y me vea como una nación fuerte. De esta forma evitar ese conflicto. Para finalizar, tenemos que dentro de la función del Estado relacionado a la defensa, las Fuerzas Armadas se constituyen como un instrumento del poder nacional para el logro de los objetivos de la política exterior. Entonces, esto es una especie de combinación de todos estos elementos anteriores. Las Fuerzas Armadas las podemos establecer como un elemento importante dentro de la política exterior, ya que obviamente va a, como ya hemos dicho anteriormente, establecer a una nación como un país de diversas formas poderoso o un país débil, y esto obviamente puede cambiar la forma como se realiza o se lleva la política exterior de una nación. Una vez conocidas las funciones de las Fuerzas Armadas Nacionales en tiempos de paz y guerra, así como las amenazas y riesgos que pueden poner en situaciones de peligro lo que es la seguridad nacional y todas las respuestas de las Fuerzas Armadas para producir la defensa de un territorio, debemos realizarnos la siguiente interrogante. Si queremos paz, ¿debemos prepararnos para la guerra? Internalicen toda la información recibida y coloquen una respuesta en el chat para, como siempre, obtener puntos extras en la evaluación. Eso ha sido todo por el día de hoy.